Comprensión de la idea del ser. ¿Cuál es la comprensión, el contenido de esta idea? Cuando queremos precisar la naturaleza de un objeto o la comprensión de la idea que lo expresa, intentamos definir este objeto, discernir lo que le es propio y establecer sus límites. Ahora bien, en cuanto intentamos definir el predicado existir o el contenido del concepto ser, nos damos cuenta de que su contenido es indefinible. Definir un objeto es situarlo en una clasificación natural o artificial y, en consecuencia, explicarlo por sus relaciones con los otros objetos. Definir un concepto es oponerle a otros conceptos y referirlo a conceptos más primitivos, más simples, más generales. Es situarlo en una clasificación de conceptos organizada a partir de categorías o géneros supremos, descendiendo por precisiones sucesivas hasta los conceptos más específicos. Pero ningún concepto se opone al concepto de ser, excepción hecha de su propia negación, el no ser, y tampoco hay concepto alguno que sea más primitivo, más simple ni más general que el concepto de ser, porque el concepto de ser es el primero de todos, pues que todos lo implican. Es el más simple, puesto que todos los otros son sus determinaciones, particularizaciones, modos. Es el más general o común, puesto que, como hemos visto en epistemología y pronto recordaremos, sólo la nada está excluida de su extensión. El concepto de ser es, pues, indefinible. La imposibilidad de definir la idea de ser no hace sino traducir en el plano conceptual la imposibilidad en que nos encontramos de definir el ser o la realidad misma, objeto primero de toda experiencia, la naturaleza o la esencia del ser, tal como nos es dado. No consiste en no tener ninguna esencia determinada, sino en sobrepasar e incluir todas las esencias determinadas, o sea, todos los modos de ser. El ser es en verdad el primum notum, es estrictamente per se notum, pues nada hay más claro, ni más simple, ni más evidente a la inteligencia que el ser. Lejos de sernos conocido explicarlo por cosa distinta, lejos de sernos conocido o explicado por cosa distinta de sí mismo. Él es el principio de nuestro conocer, objeto de nuestra primera experiencia. Es también la fuente de todo primer concepto. Evidencia primera, fuente de toda otra evidencia. El ser es refractario a toda explicación verdadera, puesto que todo cuanto pudiera servir para explicar el ser sería más complejo que ser, y lo presupondría. Debemos por una meditación sin cesar renovada, esforzarnos en captar cuánto de prodigioso y único hay en esa capacidad de conocer lo real o el ser, capacidad de decir, eso es. La materia existe más sin saberlo. Yo sé que ella existe y que yo existo. Sin comprender por qué algo existe, comprendo que alguna cosa existe. Soy inteligente, esto es, capaz de conocer el ser. El hombre, se ha dicho con gran exactitud, es un animal que comprende la palabra es. La afirmación esto existe tiene un sentido inmediato para él. Descubrimos aquí el error fundamental de toda metafísica
de las esencias o posibles, esto es, de toda metafísica que pretende ignorar la existencia o actualidad en las cosas y reducirse al estudio de las leyes esenciales o de la necesaria posibilidad. Con el pretexto de que no conocemos el porqué de que una cosa exista o de que no comprendemos plenamente el misterio del existir o de que no podemos conocer el ser al modo como conocemos las esencias, definiéndolas, clasificándolas por géneros y especies, se ha llegado a desconocer el inteligible fundamental, el objeto formal de la inteligencia, el único inteligible que lo es por sí mismo sin referencia a otros inteligibles. Los procedimientos a los que se puede recurrir para intentar definir, a pesar de todo, el contenido del concepto de ser o la esencia del ser, sólo tienen un interés psicológico: despertar la atención, sacudir la rutina, sugerir lo que hay de sorprendente en la captación del ser por la inteligencia. Así, por ejemplo, se puede definir el ser por oposición a la nada. Definir, hemos dicho, es situar. Cuando intentamos situar el contenido de la idea del ser, nos damos cuenta de que esta tentativa es absolutamente vana. El ser no se opone sino a su propia negación, la nada, la cual evidentemente no tiene ninguna consistencia. Definiendo el ser como aquello que no es la nada, no hacemos sino poner de relieve la soberana indeterminación de la idea de ser, definición impropiamente dicha, simple artificio del lenguaje. Ver más sería una pura ilusión, pues la nada no tiene ningún contenido que oponer al contenido de la idea de ser. Además, la definición del ser recurriendo a la nada sería una definición viciosa, ya que la idea de nada o de no ser presupone la idea de ser y no puede servir de verdadero esclarecimiento. Espontáneamente recurrimos también para definir la idea de ser a las experiencias e ideas que nos parecen más familiares o más expresivas. Hasta tal punto estamos desconcertados por la simplicidad de esta idea y por el misterio que la envuelve. Mas de nuevo debemos evitar la ilusión. Para los filósofos de tendencia empirista, deseosos de dar a la ontología un concepto tangible y concreto, el ser es ante todo lo que nos es dado en la experiencia humana. El mundo de nuestra experiencia es un mundo de cosas, de realidades individuales subsistentes, de sujetos estables a los que atribuimos las propiedades que recibimos, cualidades, acciones, etc. En resumen, el ser por excelencia es la sustancia de las cosas experimentales. Por excelencia, sí, puesto que ser implica de suyo duración o permanencia, y el ser subsistente es sin duda el ser a título principal o primordial. Pero, no obstante, ser es un concepto más simple y de mayor extensión que sujeto o que sustancia, pues todo cuanto puede afectar a un sujeto, todos los cambios que pueden acontecer a una sustancia, toda actividad de la cual ella puede ser principio, son también ser o realidad. Los filósofos de tendencia idealista, llevados por la obsesión inhumana de una autonomía absoluta del pensamiento, se sienten incapaces de aceptar el ser
como un hecho y pretenden encontrar en el pensamiento en acto el cómo y el por qué, la esencia. Definen la idea de ser por la idea de acto o actividad. Creen descubrir en nuestras actividades espirituales una manera consciente de producir, de poner el ser, y por lo mismo de sorprender su secreto. Captar la esencia del ser no sería sino captarse a sí mismo en ejercicio del ser como acto último. Tal sería el sentido rico de la idea de ser, al par que la noción clásica de ens comune no nos daría sino un sentido pobre, carente de todo interés.